Súmale que en un contexto como la universidad, pues de alguna forma tú te encuentras con múltiples personas y yo me encontré con gente que en ese momento pues es que era bilingüe, mientras que no era mi caso. Entonces no era solamente la competencia de idioma, sino que era también la competencia de tengo que tener buenas notas, tengo que tener buen desempeño, tengo que aprender lo profesional, tengo que, sí, entonces estar enfrentado a todo eso. Pero creo que ese fue un gran campanazo, o sea, hoy día digo, gracias a Dios eso pasó, porque eso me hizo como de, no sé, este es un reto y hay que enfrentarlo y tienes que poder hacerlo, porque esto no va a ser ni la primera vez ni la última. Imagínate comunicarte con facilidad y confianza en reuniones, hablar en público o tener conversaciones cruciales en tu segunda lengua sin tanta ansiedad. Esto es Consciously Speaking, the podcast for non-native speakers, con tu coach de comunicación, Estefanía Suárez. En este podcast exploramos el profundo impacto de las emociones, sensaciones, creencias e influencias socioeconómicas en la forma en que nos comunicamos, especialmente cuando nos desenvolvemos en un idioma extranjero. A través de conversaciones llenas de vulnerabilidad con líderes, creadores y creadoras, revelamos esos desafíos ocultos que todos enfrentamos y analizamos cómo la comunicación moldea cada aspecto de nuestras vidas, carreras y relaciones. Además, en cada episodio obtendrás estrategias prácticas e innovadoras para hablar con elocuencia y conectar de manera consciente y auténtica en cada conversación. Tune in. Desde este momento ya estás desarrollando tus habilidades de comunicación. Hola, hola, les doy la bienvenida al episodio número 6, el penúltimo de esta temporada de Consciously Speaking. Hoy estoy emocionadísima de conversar con una persona a quien admiro profundamente. Ella es Caterine Fonseca, experta en relaciones internacionales, comunicación estratégica y cooperación. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado, ama trabajar para servir a su país y actualmente se desempeña en el campo de la educación internacional, un área que le apasiona porque ha sido testigo de cómo las experiencias en el exterior transforman vidas. Por eso dedica su trabajo a abrir caminos para que más personas, especialmente aquellas que no cuentan con los recursos económicos, puedan acceder a oportunidades alrededor del mundo. Entonces, aunque en este episodio hablamos del impacto y la necesidad de la educación internacional, también Caterine nos cuenta algo muy personal sobre su experiencia aprendiendo inglés. Nos habla también del perfeccionismo, del famoso y muy real que a todos nos toca síndrome del impostor y de la enorme presión que ella sintió y que muchas veces sentimos al aprender una lengua extranjera, porque además tenemos que cumplir con muchas exigencias académicas, laborales, familiares, de salud, etc. Y esa presión, en lugar de impulsar, tiende a bloquear el aprendizaje. Sin embargo, hoy exploramos qué hacer para manejar toda esa presión. Además, entre las múltiples enseñanzas que nos deja Caterine, al final nos comparte una que es clave y que rara vez tenemos en cuenta al aprender otro idioma, y yo creo que la necesitamos aplicar con urgencia. Ya escucharán cuál es. Así que si estás pensando en estudiar un nuevo idioma, avanzar con el que ya estás aprendiendo, hacer un intercambio, estudiar o trabajar en el exterior y te encuentras todo el tiempo con personas que cuestionan tus sueños y te dicen no, que eso no se puede, o si tal vez eres tú mismo o tú misma quien se corta las alas, este episodio te va a inspirar. Por último, quiero contarles que Caterine y yo fuimos compañeras de colegio y nos conocemos muy bien. Y por eso mismo sé que ella y su historia es un gran ejemplo porque así como muchas personas que escuchan este podcast, ella no creció con educación bilingüe, pero ha enfrentado y superado ese y múltiples retos más con una actitud admirable que van a poder sentir desde el primer minuto. Aquí vamos.
Hola, Katherine, bienvenida a Consciously Speaking. Hola Steffi, es un placer estar en este podcast. El gusto es mío de tenerte acá. Bueno, hoy me encantaría que nos contaras sobre tu historia, sobre tu vida, sobre tu experiencia en este campo tan amplio que son las relaciones internacionales y especialmente en lo que nos compete en este podcast, que es todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la comunicación, porque sé que tienes una experiencia única y sobre todo muy valiosa para todos los que nos están escuchando hoy. Entonces, cuéntame, ¿tú cómo aprendiste inglés y cuándo sentiste que ya lo hablabas? Bueno, yo creo que eso ha sido un tema de etapas, de amores y odios, debo confesarlo. Yo estudié en un colegio de monjas donde efectivamente pues teníamos que hablar inglés, pero pues no era como en un colegio bilingüe o otro tipo de cosas. Y pues básicamente de alguna forma lo aprendí desde el colegio como en esas etapas tempranas, pero luego el gran desafío viene cuando entro a la universidad. Cuando entro a la universidad, pues todo este panorama cambia y te dicen, bueno, a mitad de carrera tú tienes que tener un nivel X de inglés y para salir también tienes que tener otro nivel. Y pues sumado a que yo entré a estudiar una carrera como Relaciones Internacionales en el 2007. Entonces, pues claro, me enfrenté a una cantidad de cosas, entre ellas profesores de otros países que me dictaban clases en inglés o muchísimas lecturas porque gran parte de la literatura de relaciones internacionales viene de esta lengua. Entonces, pues, y en ese momento, para darle un contexto de pronto a los que nos están escuchando que están más en la era de ChatGPT y otras cosas, nosotros no teníamos nada de eso. Y entonces eso era un gran desafío porque era a punta de diccionario y en mano la lectura, la imprimías y pues básicamente era como utilizar el Subraye. vocabulario, subrayar. Yo tuve la fortuna de tener un abuelito, no sé por qué, súper políglota, culturalmente muy avanzado y él era el que me decía, tranquila, no se preocupe, yo la ayudo, me ayudaba como a traducir. Bueno, eso fue los primeros semestres y en realidad fue un gran desafío. Y recuerdo un compañero de la universidad que en su momento me dijo, pero Kate, ¿tú qué haces estudiando relaciones internacionales si tú ya no eres un C1 o un B2? Mira, yo sentí, Steffi, que a mí el mundo se me partió en dos. Yo dije, hombre, esta persona tiene razón. Y hay personas que tendemos a ser muy perfeccionistas, como a veces es mi caso, o que nos exigimos demasiado, que la calidad y todo tiene que estar muy asociado a que tienes que ser perfecta de alguna forma, cosa que es un completo error, ¿sí? Pero claro, en ese afán y ese síndrome del impostor detrás de tienes que hacerlo bien, pues creo que eso me bloqueó aún más y no me permitía avanzar ni disfrutar la lengua. O sea, creo que fue un tema, pues digo que fue algo un poco traumático en la medida en que era, me tengo que graduar, tengo que llevar a cabo un plan para poderlo hacer, pero pues la presión justamente de todo esto. Súmale que en un contexto como la universidad, pues de alguna forma tú te encuentras con múltiples personas y yo me encontré con gente que en ese momento pues es que era bilingüe, mientras que no era mi caso. Entonces no era solamente la competencia de idioma, sino que era también la competencia de tengo que tener buenas notas, tengo que tener buen desempeño, tengo que aprender lo profesional, sí, entonces estar enfrentado a todo eso. Pero creo que ese fue un gran campanazo, o sea, hoy día digo, gracias a Dios eso pasó, porque eso me hizo como de, no sé, este es un reto y hay que enfrentarlo y tienes que poder hacerlo, porque esto no va a ser ni la primera vez ni la última. Ya luego, bueno, logré pasar los exámenes, me gradúo y entro a la vida profesional. Y cuando tú dices entro a la vida profesional, tú dices como que ya, como que ese tema no va a ser tan grave. Pues no va a ser tan grave, es que termina siendo peor. ¿Sí? Entonces, ahí sí, porque antes eran, listo, clases, profes, explicaciones de presentaciones de las lecturas o lo que sea, o discusiones orales, pero luego ya era la vida real y ya eran situaciones de empresa donde te tocaba ponerle la cara de alguna manera a los socios internacionales. Entonces, en ese momento estaba de alguna forma trabajando con algunas empresas internacionales y tenía gente de diferentes partes del mundo. Entre esas recuerdo que había uno de Países Bajos que hoy sigue siendo muy amigo mío,
y él me dijo, yo le decía, no, no se pronuncia así, y como que me conflictuaba, o sea, como que en vez de seguir la conversación, paraba y hacía como una revisión de lo que estaba diciendo de un contrato o algo así. Se cortaba la idea. Sí, y él me dijo, tranquila, no es un error, siempre es una oportunidad para aprender. Y los que nos están escuchando es como un mensaje que quiero dejar y es verdad. Nada lo hace perfecto y por lo menos cuando nos enfrentamos con otras personas que no es su lengua materna, como es este caso, esta persona de Países Bajos, pues siento que es aún más fácil, o sea, fluye más porque pues ellos también de alguna forma, por más bilingües que sean, se enfrentan a que no es su lengua de origen, entonces pues son como mucho más abiertos. Y bueno, ya después han surgido varias cosas, he migrado a diferentes tipos de sectores y en todos de alguna manera, sí o sí, pues es algo que tenemos que hacer porque toda la negociación internacional parte en inglés. Entonces es algo que yo creo que la invitación es a disfrutarlo, o sea, no verlo como, no sé, como un requisito, sino verlo desde el disfrute, desde cómo esa lengua me va a permitir explorar otras cosas, desde la literatura, por ejemplo. Cierto, Poder cierto. ver esa riqueza de saber otro idioma y me permite sumergirme culturalmente hablando. Ujú. Entonces, pues en particular, quería contarte eso porque pues sí he tenido como muchos, múltiples momentos y sé que Sí, además también es un tema asociado un poco al ascenso laboral, a la proyección de carrera, cierto. entonces pues es algo que efectivamente pues hay que dominarlo y hay que disfrutarlo sobre todo. Ujú. Me encanta esto que mencionas por múltiples razones, pero quiero ir primero a esto que hablas de la presión, ¿no? Como de cuando uno está en una situación en donde hay presión de notas, hay presión de necesito conseguir trabajo, hay presión de si no hablo el idioma no voy a pasar, no voy a terminar la carrera, o si no hablo el idioma no voy a poder conseguir un trabajo o me van a echar si no lo hablo, ¿sabes? Como que hay muchas situaciones así en las vidas de las personas que yo he visto que generan esa presión y uno desde allí es que es muy difícil aprender. Es muy difícil aprender, es muy difícil soltarse y decir como, pues nada, me lo disfruto, bla, 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 porque tiene unas consecuencias muy grandes. Entonces, ahí yo pienso que hace parte como de saber que sí, las consecuencias son fuertes y así no voy a poder aprender, o sea, de alguna forma necesito como soltar lo que sea que está ahí, esa presión, al menos en cierta cantidad, ¿no? Porque pues no completamente es muy difícil, pero sí soltarse un poquito para aprender desde ese otro lugar, desde el disfrute. Tal vez no es que tengo que leer este texto sí o sí, sino tal vez algo que me guste un poquito más. Y hoy en día, como tú mencionabas, hay muchas más herramientas como la inteligencia artificial, estos podcasts en inglés, series, como un montón de cosas más que uno puede utilizar para aprender desde ese lugar como más tranqui y no con tanta presión, porque si no se vuelve muy complicado. Lo otro que mencionabas de este conectar y desde el error, es como, y sobre todo a los no nativos nos pasa mucho que no nos importa tanto, ¿sabes? Es como, ya, y a los nativos también, pero ahí hay una perspectiva de que como el nativo es el que sabe, entonces me va a corregir y por eso me siento como más nerviosa cuando uno habla con los nativos, es como, uy, no, esta persona va a saber que yo no tengo ni idea de inglés, cuando uno sí tiene idea, entonces eso es normal y quería nombrarlo también porque nos pasa a todos en cualquier caso, sobre todo con los nativos. Hablemos un poco más de lo que hoy por hoy todavía se te dificulta, ¿no? Estás en una conferencia, en una negociación y tal vez te estás comunicando en inglés. Cuéntame qué es eso que todavía se te dificulta. Bueno, yo creo que va muy asociado, digamos, ya en la práctica y en el ejercicio profesional, pues es que la vida se pone como en modo en directo y es sencillamente tienes que resolver, tienes que hacer, tienes que sacar adelante la conferencia, tienes que sacar adelante la reunión, entonces la preparas, la ultra preparas, pero entonces a veces viene.
Situaciones tal vez de pronunciación, yo creo que en pues, los que tenemos ya algún tipo de nivel y otras cosas, eso aún sigue siendo como una vocecita en off que te va diciendo, no, detente, no lo pronunciaste bien, no lo hiciste bien. Y creo que ahí pues realmente no lo que tú estás diciendo, no es necesario quedarnos ahí, sino sigamos avanzando. Y lo otro, yo creo que la parte más tenaz o cuando nos hacen preguntas en el marco de las conferencias, porque tú todo lo preparas de alguna manera, todo lo tienes listo, pero en las conferencias pues cualquier cosa puede pasar porque cualquier pregunta puede salir. Entonces, tal vez no tener como la respuesta más adecuada o el vocabulario más elaborado, todo eso es como lo que te pone un poco en aprietos. Pero ahí yo creo que es el tema de la naturalidad y la naturalidad es lo que realmente nos permite efectivamente poder sortear estas situaciones. Entre más lo preparemos, pues yo me he dado cuenta de eso, de pronto a otras personas no les funciona así, pero entre más lo preparemos y como que lo tengamos tan estructurado y tan rígido, a veces no fluye de la misma forma que cuando nace súper espontáneamente, creería yo. Ay, es muy cierto, es muy cierto. Eso es algo que yo también les digo a mis clientes cuando están preparando una presentación y es como genial que tengas todo un libreto de todo lo que vas a decir, como si eso te sirve, hazlo y déjalo ir, ¿sabes? Como saca algunos puntos, saca ideas principales, el vocabulario que necesitas, esas cositas como puntuales que sí necesitas para poderte ir y sacar la conferencia o presentación con esa naturalidad que tú mencionas, porque al final de cuentas eso es lo que nos va a conectar, ¿no? La naturalidad y la conversa, en vez de decir todo exactamente como se suponía que tenía que ser. Ahí no. Estefi, mira que a veces uno, si se trasladara, no sé, estuvieras en un café tomando algo con amigas, amigos, que pues no hablen tu lengua materna, pero igual te quieres conectar sobre algún tema que estén tratando en ese momento, pues lo vas a hacer de forma natural y te va a fluir y creo que no vas a cometer tantos errores idiomáticos o algo así. Entonces, la invitación es justamente lo mismo y hacer el lenguaje un poco simple, porque también a veces si lo volvemos como súper rembombante y con palabras muy elaboradas y de pronto con un contexto, no sé, claro, eso depende de la situación, pero si lo ponemos en esos términos, pues ahí nos estamos poniendo un grado de complejidad aún mayor y pues eso dificulta las cosas. Y otra de las cosas que quería decirte que a veces todavía me cuesta mucho es con el tema de los acentos. Entonces, ahí sí, pero mira que nos pasan hasta en español. Es verdad. Yo, por ejemplo, que ahorita yo soy de Bogotá y estoy viviendo en la costa y hay muchas cosas que yo todavía no entiendo y hay muchas cosas que yo todavía no logro como captar de toda la situación, a pesar de ser en español, ¿sí? Porque los acentos tienen una connotación muy fuerte y eso hace que efectivamente pues no entendamos o muchos dichos o palabras coloquiales. Entonces, eso también es otro gran desafío que hay mucha gente que los usa también pues en inglés. 100%. Sí, y ahí uno no puede hacer mucho, como tú que has hecho en esos casos de no entender, como, pucha, y ahora, ¿qué dijo? Le pregunto, no. Yo creo que bueno, depende la situación, pero si es en una reunión con donde están pocas personas, pues yo creo que lo mejor es preguntar, ¿no? Porque pues eso puede prestarse para una mala interpretación o de pronto que no llegue uno como a un consenso de algo. Pero si estás entre amigos, pues también, ahí sí definitivamente es como que te expliquen, que te den un poco más, porque si te quedas con la duda, pues nunca vas a saber justamente de qué se trata. Y mira que lo veo mucho con estudiantes internacionales que recibimos, porque ellos, por ejemplo, no sé, franceses que vienen a Colombia y ellos se quedan en, ¿y qué es el ajá? ¿Sí? Entonces tú tienes que darles como toda la explicación más o menos de qué es, del contexto, porque ellos siempre van como a saber esos dichos por qué o por qué cortamos las palabras, entender Ujú. el contexto y la naturaleza de las cosas. Creo Mm. que eso hace que apropiemos mucho mejor una lengua. 100%, sí, y ahí requiere de vulnerabilidad, que lo hablamos en el episodio número 1, y es como, pues a preguntar, amigos, a preguntar, porque nadie nos ha aprendido y
cada contexto es diferente, cada acento es diferente, la cultura, la familia. Aquí, por ejemplo, nomás entre Bogotá hablamos de formas diferentes, entonces pues vale la pena lanzarse y preguntar y sortear la situación, ¿no? Totalmente, totalmente cierto, pero pues sin duda, y conectando un poco con el episodio que estás mencionando y que para mí fue fantástico, es ese tema de, pues que eso genera ansiedad y eso, al final no queremos vernos vulnerables, nosotros queremos vernos como súper fuertes, que todo lo podemos, y resulta que no, o No sea, es así. que no es así, y desde la vulnerabilidad creo que podemos sacar mejores soluciones. Es más, si yo creo que nosotros nos mostráramos realmente como desde la raíz del problema, desde lo que no entendemos, pues yo siento que pudiéramos llegar a conclusiones mucho más fuertes y robustas y trabajar mejor que si nos quedamos de yo me las sé todas y efectivamente aquí puedo darle pista, digamos, a toda la solución. Creo que el tema de la vulnerabilidad es algo muy importante y por rescatar. Cierto. Bueno, a todos nos ha pasado, Kate, que estamos en una situación y como dijiste, nos sentimos incómodos o no entendemos o un malentendido o incluso conflictos. Entonces quisiera que nos hablaras tal vez de algún momento en donde, no sé si recuerdes así, algo que te marcó en términos de comunicación, puede ser en inglés. Bueno, yo quisiera volver a resaltar ese punto que te conté en los primeros semestres de la carrera y es como eso de enfrentarse a alguien que es tu par, porque claro, era un compañero mío de la Ok. universidad, pero que me dice, ¿y tú qué haces estudiando esta carrera cuando aquí todo tiene que ser en inglés y no te puedes como que de alguna forma sí, quejar o sentirte como así que porque toda esta carga con lo que viene? Porque pues ese fue un momento como que me partió en dos, ¿no? Mm, Y al principio creo que sí influyó en que no aprendiera de la mejor manera, no lo hiciera tan rápido, no lo disfrutara, porque todo el tiempo venía a mi mente como ese recuerdo de mm, efectivamente como que, como es que estoy haciendo, ¿cierto? cierto. Entonces, pero luego, por eso siempre hay que verle como el lado positivo a las cosas. Si no hubiese sido así, tal vez mi proceso no se hubiera acelerado y no le hubiera visto como Mm, la necesidad a atacar el problema y de buscar solución. Claro, pues evidentemente entrábamos con el tema de inglés, pero además también venía otro idioma que era francés. Bueno, tú puedes escoger francés, alemán, italiano. Yo en mi caso escogí francés, pero también era como otra cerecita que le sumabas al pastel. Entonces era aprender ciertas cosas en español que tenías que enriquecer tu lenguaje porque la universidad de alguna forma te pone en ese reto, ¿no? De preparar los discursos, de elaborar todo lo que estés haciendo y eso hace que tu competencia en tu lengua materna tenga que ampliarse y sea mucho más grande todas las lecturas que vienen asociadas y demás. Pero entonces le vas sumando ingredientes, entonces le vas sumando el ingrediente de las clases que vienen en inglés y las entregas que vienen en inglés y bueno, todo, pero además también el francés y entonces sí, y en mm, todas tenías que ser de alguna forma muy, muy bueno. Entonces, pues esa situación en específico me llevó en etapas tempranas de la carrera a aprender esas alarmas y decir, mm, venga, es que esto es muy importante para la vida, pues porque uno mm, en sus primeros semestres realmente uno está pensando en todo, menos en qué será mi futuro profesional. mm, mm. Creo que eso me anticipó como gran parte de lo que viene y de la importancia que yo hoy día le doy y efectivamente hago hincapié en esto es los idiomas son fundamentales, eso es algo que hay que desarrollar, eso ya tiene que ser parte de la vida, o sea, como en la Mm, época de mis abuelos que era saber leer, escribir, hoy mm, día es eso, ¿sí? Y sí, entonces, pues lo mejor es fomentar eso también desde etapas tempranas. cierto. Como acaba de mencionar Caterine, muchas veces aprendemos inglés y otros idiomas por necesidad u obligación, ya sea para graduarnos, estudiar en el exterior o para acceder a mejores oportunidades laborales. Y eso pesa. Pesa porque además hay muchas otras responsabilidades. Al estudiar, exámenes, lecturas, presentaciones y al trabajar, reuniones, documentos, resultados y bueno, obviamente la vida, familia, salud, relaciones.
todo eso suma y esa presión puede bloquear el aprendizaje. Entonces, ¿qué hacer? Regálate esta pausa. Inhalando y exhalando. Consciously Speaking te acompaña. Te invito a que cierres tus ojos y traigas a tu mente un momento en donde sentiste curiosidad de aprender algo. Tal vez un momento en donde sentiste ese fuerte deseo de saber más sobre algún tema, alguna persona, algún lugar. Tómate unos segundos y simplemente nota las emociones que surgen al recordar este momento de querer saber más. Mira si logras captar qué de ese tema, de esa persona o lugar provocaba esa respuesta emocional de curiosidad. Y nota las sensaciones que surgen en tu cuerpo al recordar la curiosidad. Para finalizar, trae a tu mente eso que hoy en día quieres aprender, tal vez ese idioma que quieres hablar. Y te invito a que explores estos días que vienen cómo podrías traer tu curiosidad a esta situación. Inhalando y exhalando. El estado de curiosidad incluye no solamente el deseo, sino el placer que obtenemos al aprender y descubrir cosas nuevas. Hoy quiero que sepas que es posible traer a tu cuerpo esta sensación de curiosidad e incluso de diversión cada vez que quieras aprender. Y así ese momento no se sentirá como una carga, sino como una experiencia más ligera y que puedes incluso disfrutar. Y cuando disfrutamos el proceso, aprendemos más rápido y mejor. Cuéntame en los comentarios qué recordaste y cómo se sintió para ti este ejercicio. Ahora volvemos a la entrevista. Kate, ¿crees que tu compañero hubiera podido decirte eso de una forma diferente? Porque muchas veces no es el qué, sino el cómo. Y en ese cómo seguramente que pudo herirte o tal vez te hubiera ayudado de una manera un poquito más amable. ¿Cómo crees que eso hubiera podido ser diferente? Sí, yo creo que sí, de pronto el tono es vital, porque el tono puede construir o sencillamente destruir. Y en ese caso, lo que terminó alimentando fue un síndrome del impostor mucho más grande, ¿sí? Como de nunca lo vas a poder hacer, nunca va a ser lo suficientemente ¿Yo qué bueno, estoy haciendo aquí? lo que estoy haciendo acá. Pero pues vienen otras cosas asociadas del reto, decir, no, yo sí puedo y yo no me voy a dejar. Y Tú yo lo sí, volteaste. exactamente, pero pues obviamente al principio fue demasiado duro. Fue demasiado duro y Hablemos. eso fue como una barrera
para que yo hubiera podido sumergirme más en el problema y enfrentar lo que se venía. Sí, ahí me parece que pudo que hayan habido como esas diferencias socioculturales o incluso económicas entre tú y tu compañero, entre muchos compañeros. A mí también me pasó en la universidad, en donde llegaban, ¿no? De estos colegios bilingües y entonces sentían este poder, llamémoslo así, como de hablarte y de decirte como, es que usted no sabe nada, usted qué hace aquí, ¿no? Con ese tono que como tú dices puede destruir y eso hace parte como de una clase, de unas diferencias económicas que todavía están marcadas y así como tú, no podemos dejar que eso suceda y que nos haga más pequeños, sino más bien como tú hiciste, voltear la arepa y crecer. Sí, justamente es que es un tema, yo creo que es del privilegio, ¿no? No todos han tenido o hemos tenido el privilegio de estudiar en ese tipo de colegios. No obstante, pues los que salimos eran de una calidad académica, sin lugar a dudas, muy buenos, pero pues evidentemente en esa parte que era inglés, pues no era lo más fuerte. Ujú. Y pues claro, eso se vio reflejado de alguna manera en ese comentario y en eso que sucedió. Pero no, o sea, sin lugar a dudas que ese tema de alguna forma en la que te enfrentabas en un aula de clase, pues de alguna forma marca esta situación. No obstante, sí creo que eso te hace más fuerte y eso te Ujú. construye positivamente. No creo que sea todos los casos, pero siempre hay que verle eso, decir, no, es que no me voy a dejar por un comentario de esta naturaleza, sino que de alguna forma yo tengo que cambiar esa situación. Y por eso soy una convencida de que la educación mueve esas fronteras invisibles, permite esa movilidad social, hace que podamos ser mejores. Entonces, pues de otra manera, pues no habría podido ser así. Sin duda, pues el tema de formarnos y de educarnos y de constantemente estar aprendiendo, pues va a ser algo que va a marcar de alguna manera la ruta. Ahora, yo hoy día creo que hay muchas herramientas. O sea, no era como de verdad en nuestra época que en realidad estábamos muy limitadas. Hoy el acceso a la tecnología, los cursos, todo lo que uno puede hacer de alguna forma online, pues hace que esa competencia se resuelva más rápido que lo que nos tocó a nosotros, ¿no? Ujú, cierto. Kate, eso que mencionas hace parte de la mentalidad de crecimiento que tú tienes, que aplicaste en ese momento hace muchos años y que, como dices, desde el aprendizaje, desde el uno irse a otro país, esto todo lo nutre a esa mentalidad de crecimiento de, mira, voy a utilizar esta situación a mi favor, aprendo de ella y sigo adelante en vez de decir como, no, ya, esta persona tiene razón, yo no voy a poder cambiar, que eso es la mentalidad fija. Entonces, estoy de acuerdo contigo que los lenguajes y nuestras experiencias pueden alimentar esa mentalidad de crecimiento que tú tienes y que todas las personas necesitamos, ¿no? Para poder avanzar en nuestras carreras, en nuestras vidas, en la vida personal también. No, completamente de acuerdo. Y es ese motor, porque al final, bueno, esto fue un caso muy particular, pero nos vamos a enfrentar eso a lo largo de la vida profesional, en las diferentes empresas, en los diferentes sectores que pues nos desempeñemos de alguna manera. Y pues van a venir críticas, van a venir otro tipo de obstáculos. Hay personas que tienen de alguna forma una comunicación mucho más negativa, un tono mucho más fuerte, y pues eso hace que efectivamente forjes el carácter y que puedas de alguna forma solucionar y darle continuidad a las cosas que vengas desarrollando. Entonces, pues eso de alguna forma, por eso digo, siempre hay que ver ese lado positivo, siempre hay que ver esa contingencia o ese reto. Pues sí, fue en su momento de alguna forma impactante, pero ahora eso ha hecho que sea mejor, que pueda desarrollar otras estrategias, que pueda hacer otras cosas. Entonces, pues sencillamente siempre verle el lado positivo a las cosas, yo creo que es algo vital en procesos de comunicación. Fabuloso. Bueno, entonces quisiera saber, Kate, un poco más del impacto que tiene el trabajo que estás haciendo ahorita en términos de
ese intercambio, ¿no? De personas, de conocimiento, de experiencias, de aprender así como de la internacionalización. Cuéntame un poco más de esto y tal vez de esos cambios que tú ves en las personas que llegan a vivir esas experiencias. Bueno, yo trabajo en temas de internacionalización desde hace más de 10 años y en el sector de la educación superior, pues también un poco más de 8 años. Y esta es un área que efectivamente fomenta o potencializa los objetivos de aprendizaje de los estudiantes. Todos salimos cuando salimos de la universidad con un perfil de egreso, salimos con unas competencias, salimos con una serie de características, pero desde el componente internacional se potencializan ciertos aspectos, como cuáles, como la interculturalidad, la ciudadanía global, preparar a los estudiantes para convertirse en esos ciudadanos del mundo, que se puedan desempeñar en diferentes sectores, compañías, áreas, aquí o en la China, en donde sea. Es decir, estamos preparando estudiantes que efectivamente puedan enfrentar esas situaciones y esos retos que nos demanda un mundo interconectado, un mundo que cada vez tiene menos fronteras, digamos, como desde el ejercicio profesional. Entonces, en esa labor, oficinas como las de relaciones internacionales, pues se encargan de varios aspectos, entre ellos la movilidad entrante de estudiantes y profesores y la movilidad saliente de estudiantes y profesores. Entonces, este es un componente muy bonito de alguna forma porque, digamos, donde estamos ejerciendo el trabajo nosotros ahora es justamente en situaciones donde hay algún aspecto de vulnerabilidad, donde efectivamente pues nuestros estudiantes se enfrentan, digamos, a condiciones que no les permitan viajar por temas económicos, etcétera, pero se encuentra uno becas, se encuentran oportunidades, ellos efectivamente tienen una calidad impresionante y entonces aplican y acompañamos ese proceso y cuando ellos se van digamos, al exterior y vuelven, son personas con una visión ampliada, son personas mucho más empáticas culturalmente, entienden su entorno, pero lo mejor de todo es que llegan apreciando muchísimo el lugar del que salieron, valorando nuestro país, en este caso Colombia, valorándola aún más y queriendo trabajar por ver a su país aún mejor. Entonces yo creo que eso es una satisfacción que en términos, pues yo no sé cómo medirla, pero a mí eso me estalla el corazón de una forma impresionante porque veo cómo sus vidas cambian. Y en algún momento me pongo a la Kate Fonseca de hace 15, 20 años donde digo, bueno, ¿qué tal si a mí se me hubiese permitido una situación de esas? Porque solamente cuando viajamos, solamente cuando tenemos una apertura hacia otros lugares del mundo, pues nosotros vamos a efectivamente a tener, digamos, un mayor alcance, vamos a apropiar mejor lo que tenemos, a valorar lo que tenemos y a ser pues mucho mejores. Entonces, ahorita pues eso es lo que nos estamos dedicando, a acompañar todos esos procesos de movilidad entrante y saliente, también pues recibir estudiantes de todas partes del mundo en el campus universitario es absolutamente maravilloso porque ellos vienen a enriquecer esa vida universitaria, vienen a compartir con otros, vienen a conocer nuestra cultura, lo que comemos, cómo bailamos, cómo nos expresamos, cómo construimos una noción de país, de nación. Entonces, lo vienen a vivir desde acá. Entonces, esa convergencia de movilidades de alguna forma, pues efectivamente es algo que a mí me llena. Sin lugar a dudas, creo que lo puedes un poquito notar, que a mí hablar de estos temas me apasiona, pero es porque lo sé de primera mano de la importancia de realizar procesos de movilidad, de realizar el proceso de intercambio, de doble titulación. Entonces, eso sin duda pues transforma vidas. Cierto. Y también eso tiene unas implicaciones en el lenguaje, ¿no? Cuando uno va a otro lugar, tiene otras experiencias, conoce nuevas personas, ahí el lenguaje se enriquece, puede uno hablar desde otras perspectivas, puede uno, obviamente, agregar nuevas palabras, nuevo vocabulario. Entonces yo ahí diría que además de las experiencias, el lenguaje también como que se enriquece en cualquier idioma, ¿no? Cosas que uno aprende en inglés, enriquece el español y así sucesivamente. Entonces es No, y una además gran que algo muy experiencia. lindo, Steffi, es que, por ejemplo, ver
estudiantes colombianos que se van a otras partes en universidades en el mundo y cómo los valoran, o sea, dicen, son estudiantes con una calidad académica impresionante, rigurosos, juiciosos, comprometidos, entonces eso es como que te refuerza la idea y la perspectiva de que estamos haciendo bien las cosas y que desde la educación internacional pues hay algo que hay que reforzar. Y lo mismo viceversa, ellos vienen acá y dicen, no, efectivamente, digamos, ven los problemas de alguna forma muy general, pero aquí ya se enfrentan a que no, es que hay que hacer algo para generar agua potable, porque hay lugares en Colombia que no llega agua potable. Entonces, ¿cómo generar mecanismos que transformen esa situación? Pero lo ven en vivo y en directo, no lo estás viendo de Cierto. pronto porque te lo dice un profesor o porque lo leíste en un libro o porque no, sino que lo ves y puedes desde tu conocimiento generar soluciones basadas en la naturaleza, con la comunidad, entre otras cosas. 100%, ese contacto directo siempre tiene un impacto de otro tamaño en nosotros, de lo que podemos ver o leer o aprender desde la teoría, que enriquece, pero no hay nada como el contacto directo. Kate, si hay un estudiante comenzando a aprender un idioma o con ese deseo de estudiar en el exterior, ¿tú qué consejo le darías relacionado a la comunicación, diferente al típico estudia inglés, estudia francés, sino tal vez como que incluya algo más esencial que es importante a la hora de aprender esas lenguas para poder Bueno, viajar? yo le diría como sumérgete 100% desde el disfrute. Es decir, mira tus series favoritas en el idioma al que te vas a enfrentar, ponle subtítulos en esa lengua, escucha podcast, música. Yo recuerdo, no sé si tú te acuerdas de una compañera que tuvimos en el colegio que era muy, hay diferentes tipos de inteligencia, pero ella era la inteligencia muy visual y yo me acuerdo que ella me dijo, Kate, yo solamente me encantaba aprenderme las palabras del diccionario y se aprendió el diccionario y tenía un nivel de inglés impresionante. Yo decía, ¿cómo Ujú. hace? O sea, hay que también analizar nuestros tipos de inteligencia, desde nosotros donde efectivamente nos conectamos, algunos desde Mm. la música, otros desde el arte, otros desde Mm. la literatura. Entonces, identificar como esas líneas que nos gusten y sobre eso fortalecer un idioma. Yo tengo una gran amiga también, políglota ella, que bueno, ella es de Eslovaquia, y yo le decía, pero usted deme el secreto para saber hablar perfecto, o sea, hablar español perfecto, inglés perfecto, o sea, de verdad es una cosa que yo digo, ¿cómo hace? Le dije, ¿cómo aprendiste español? Me dijo, me encantaba, yo estudié mi carrera en República Checa y me encantaba la salsa. Y me iba a un bar que había allá de salsa y yo aprendí español por escuchar las canciones de salsa, cosa que me parecía muy curiosa. Me dijo, desde que tú lo hagas desde el disfrute, todo va a ser posible. Y Mm. la oyes hoy hablar, Steffi, y es una mujer que te habla mejor español que nosotras dos juntas. O sea, es Maravilloso. impresionante. Mm. Ay, qué lindo esas enseñanzas, esos aprendizajes. Muchísimas gracias, Kate, por compartirlos, por compartir tu experiencia, tu historia, esas dificultades por las que todos hemos pasado y momentos que nos cambian esa perspectiva y utilizarlos para aprender, para crecer y para mejorar, ¿no? Y para servir, como decías tú, para servir también a nuestro país, a la comunidad, al lugar en donde estemos. Así es, Steffi, no, gracias a ti. Creo que ha sido un espacio súper lindo porque pudimos hablar desde el corazón, desde la experiencia, desde lo que vivimos y lo que queremos con todo esto es justamente que lo que nos está escuchando pues se dé cuenta que todos pasamos por ahí y que si uno hace actividades o algunas tareas que puedan mejorar esa condición desde etapas tempranas, pues va a ser mucho más fácil. Pero sobre todo desde lo que decimos e insistimos, desde gozarnos lo que estemos haciendo, no verlo como una imposición y no autosabotearnos o criticarnos tan duramente. Creo que ahí es donde está el poder y donde efectivamente pues vamos a poder mejorar esa competencia que queremos perfeccionar. Cierto. Muchísimas gracias, Kate. Nos vemos la próxima vez. Vale, Steffi, un abrazo. Espero que hayas disfrutado este episodio tanto como yo.
Y si te interesa desarrollar tus habilidades de comunicación en tu lengua extranjera, aunque también en español, únete a mi newsletter consciouslyspeaking.substack.com. Allí comparto aprendizajes y estrategias que puedes poner en práctica hoy mismo. También mi formato favorito para apoyarte son las sesiones 1 a 1. Entonces, si te interesa, escríbeme por WhatsApp. Pero si aún no estás completamente seguro o segura de explorar las sesiones 1 a 1, te recomiendo que visites mi LinkedIn y leas los reviews que me han dejado mis clientes. O si lo que quieres es fortalecer tu confianza en inglés, te invito a que descargues el audio workbook, The Confident Speaker. Allí encontrarás la metodología que he desarrollado con mucha dedicación y que utilizo en mis sesiones 1 a 1 y que funciona para nutrir tu seguridad y aprender a tu ritmo. Entonces ve de una vez a la descripción y allí encontrarás todos los links, incluyendo la info de nuestros invitados. Por último, si disfrutaste este episodio, por favor deja tu review y no dudes en escribir tus preguntas y comentarios en la plataforma en donde estés escuchando este podcast. Yo con gusto te responderé. Hasta la próxima.